Algunos barcos flotan vacíos, pero no están solos. Antes de comenzar, si te fascinan estos misterios reales del mar, suscríbete al canal y activa la campanita. Hoy te traigo 4 casos documentados de barcos que fueron encontrados en circunstancias imposibles. No son leyendas, no son rumores, son hechos registrados en archivos oficiales, testimonios de testigos, investigaciones marítimas. Casos que, décadas después, siguen sin explicación. En junio de 1947, varios barcos en el estrecho de Malaca captaron una señal de socorro que helaría la sangre de cualquier marinero. El mensaje venía del SS Orang Medan, un carguero holandés. Las palabras transmitidas por Morse eran cada vez más desesperadas, más caóticas. Y entonces llegó el mensaje final, apenas 2 palabras antes de que la transmisión se cortara abruptamente. Todos muertos. Hay cosas que la razón no puede explicar. Esta es una de ellas. El Silver Star, un barco mercante estadounidense que navegaba cerca, fue el primero en responder. Localizaron el Orang Medan flotando a la deriva. El barco parecía intacto desde lejos. No había daños visibles en el casco. No había señales de tormenta o ataque. Solo silencio. Cuando la tripulación del Silver Star subió a bordo para investigar, lo que encontraron quedaría grabado en sus memorias para siempre. Vejam que disse o capitão que lideró el resgate. Encontramos el primer cuerpo en la cubierta principal. Un marinero. Estaba tirado boca arriba, con los brazos extendidos hacia el cielo como si tratara de alcanzar algo. Pero lo que me hizo detenerme en seco fue su cara. Sus ojos estaban completamente abiertos, más de lo que creía posible. La boca congelada en lo que solo puedo describir como un grito silencioso. Caminamos más adentro y los encontramos a todos. El capitán en el puesto de mando, los ingenieros en la sala de máquinas, los cocineros en la cocina. Todos muertos. Todos con la misma expresión de terror absoluto en sus caras. Algunos tenían los brazos levantados, como si se protegieran de algo invisible. Otros parecían haber caído mientras corrían, pero ninguno tenía heridas. No había sangre, no había señales de violencia, solo esas expresiones. Nunca, en 30 años en el mar, había visto algo como eso. Los hombres del Silver Star revisaron todo el barco. Encontraron al perro de a bordo también muerto, con la misma expresión de terror congelada. Incluso encontraron ratas muertas. Todo lo que había estado vivo en ese barco ahora estaba muerto, sin explicación visible. Los cuerpos estaban rígidos, pero no por rigor mortis normal. Estaban rígidos en posiciones imposibles, como si hubieran sido congelados instantáneamente en el momento de su muerte. El equipo de rescate decidió remolcar el Orang Medan de vuelta a puerto para una investigación completa. Pero entonces sucedió algo que convirtió este misterio en algo aún más perturbador. Mientras preparaban el remolque, Sumo comenzó a salir de la bodega de carga del Orang Medan. En cuestión de minutos, el Sumo se convirtió en fuego, un fuego intenso, demasiado caliente, demasiado rápido. Los hombres del Silver Star cortaron las cuerdas y se alejaron rápidamente. El Orang Medan ardió por horas. Las llamas eran tan intensas que nadie podía acercarse. Y entonces, de repente, el barco simplemente se hundió. Se fue al fondo del estrecho de Malaca, llevándose consigo cualquier evidencia de lo que realmente mató a su tripulación. Las teorías surgieron inmediatamente. Algunos dijeron que el barco transportaba carga ilegal de químicos tóxicos. Otros hablaron de gases peligrosos. Hubo quien mencionó armas experimentales, pero ninguna teoría explica las expresiones de terror en los rostros. Ninguna explica por qué todos murieron exactamente al mismo tiempo. Y ninguna explica el fuego conveniente que destruyó toda evidencia. El gobierno holandés nunca encontró registros oficiales del SS Orang Medan. Es como si el barco nunca hubiera existido oficialmente. Pero los testimonios de la tripulación del Silver Star están documentados. Las transmisiones de socorro fueron escuchadas por múltiples barcos. El caso es real.
Algo mató a toda la tripulación del Ourang Medan en 1947. Algo que los aterrorizó tanto que sus rostros quedaron congelados en gritos silenciosos. Y sea lo que sea, se hundió con el barco en las profundidades del estrecho de Malaca, donde permanece hasta hoy. Dale me gusta si lo estás disfrutando y cuéntame en los comentarios. ¿Conoces algún otro caso real de barcos misteriosos? Me encantaría investigarlo. Pero el terror del Ourang Medan no es el único misterio documentado en los archivos marítimos. En realidad, hay un caso aún más famoso, un barco que se ha convertido en sinónimo de misterio en alta mar. Un barco que fue encontrado navegando perfectamente, con todo en su lugar, excepto su tripulación. El 4 de diciembre de 1872, el bergantín Dei Gratia navegaba entre las Azores y Gibraltar cuando su capitán, David Morehouse, vio algo extraño en el horizonte. Un barco navegando de forma errática, zigzagueando sin rumbo aparente. A medida que se acercaban, Morehouse reconoció el barco. Era el Mary Celeste, que había zarpado de Nueva York apenas un mes antes, 8 días antes que el Dei Gratia. Morehouse conocía al capitán del Mary Celeste, Benjamin Briggs. Eran amigos, pero algo estaba mal, muy mal. Hay cosas que la razón no puede explicar. Esta es una de ellas. El Mary Celeste, navegada con solo algunas velas desplegadas, no respondía a las señales. Morehouse envió un bote con 3 hombres a investigar. Lo que encontraron a bordo se convertiría en uno de los mayores misterios marítimos de todos los tiempos. Vea lo que dijo Oliver Devieux, el primer oficial del Dei Gratia que subió a bordo. Subimos por la escalera de cuerda gritando. No hubo respuesta. El barco estaba completamente en silencio, excepto por el crujido de la madera y el sonido del viento en las velas. Entramos a la cabina principal. Había ropa tendida, aún húmeda, juguetes de la hija del capitán esparcidos por el suelo. En la cocina encontramos comida a medio preparar, café en la estufa, no frío, tibio todavía, como si quien lo preparó hubiera tenido que irse apenas minutos. Revisamos cada rincón del barco. Los camarotes tenían camas sin deshacer, como si la gente acabara de levantarse. Encontramos pipas de tabaco aún con tabaco. Encontramos un reloj de bolsillo funcionando, pero no encontramos a nadie. Ni una sola persona. El capitán Briggs, su esposa Sarah, su hija de 2 años, Sofía, y los 7 tripulantes, 10 personas, desaparecidos. Pero lo más extraño era lo que faltaba. El bote salvavidas del barco había sido lanzado, pero de forma apresurada. La cuerda estaba cortada, no desatada correctamente. El sextante y el cronómetro marino, instrumentos esenciales para navegación, habían desaparecido, como si alguien los hubiera tomado rápidamente. En el diario de navegación, la última entrada estaba fechada 10 días antes, una entrada normal, rutinaria, que no mencionaba ningún problema. No había señales de lucha, no había sangre, no había daños por tormenta. La carga del barco, 1.701 barriles de alcohol industrial, estaba intacta. Bueno, casi. 9 barriles estaban vacíos, pero no habían sido abiertos desde fuera. Estaban vacíos desde adentro, como si el contenido se hubiera evaporado. El Mary Celeste tenía suficiente comida y agua para 6 meses. El barco estaba en perfectas condiciones de navegación. No había absolutamente ninguna razón para abandonarlo. Y sin embargo, 10 personas habían dejado el barco tan rápido que no terminaron de preparar el café. Tan apresurados como para cortar la cuerda del bote salvavidas en lugar de desatarla, pero no tan apresurados como para no llevarse el sextante y el cronómetro marino. El Dei Gratia remolcó al Mary Celeste a Gibraltar. Comenzó una investigación exhaustiva. Se revisó cada centímetro del barco. Se interrogó a toda la tripulación del Dei Gratia múltiples veces. Se buscaron evidencias de motín, piratería, seguros fraudulentos. No se encontró nada.
La teoría oficial más aceptada sugiere que tal vez hubo una explosión de vapores de alcohol que asustó a la tripulación haciéndolos abandonar el barco temporalmente. Pero esta teoría tiene problemas. No había marcas de explosión. Y si fue temporal, ¿por qué nunca regresaron? ¿Por qué cortaron la cuerda? Algunos dicen que vieron una trombada marina. Otros hablan de terremotos submarinos. Hay quien menciona piratas, aunque nada fue robado. Las teorías son infinitas, pero ninguna explica todos los hechos. El Mary Celeste fue reparado y vendido. Navegó durante 12 años más bajo diferentes dueños, pero los marineros lo evitaban. Decían que estaba maldito. Finalmente, en 1885, el capitán lo estrelló intencionalmente contra un arrecife en Haití en un intento de fraude de seguros. Pero el misterio permanece. 10 personas desaparecieron del Mary Celeste en 1872. Su último bote salvavidas nunca fue encontrado. Sus cuerpos nunca aparecieron. Y nadie sabe por qué abandonaron un barco perfectamente navegable, con comida, agua y café todavía tibio en la estufa. Y hablando de abandonos misteriosos, hay un caso que ocurrió en 1921 que presenta similitudes inquietantes con el Mary Celeste, pero con detalles aún más perturbadores. El 31 de enero de 1921, el guarda del faro Cape Lookout en Carolina del Norte vio algo extraño. Un gran barco de 5 mástiles navegaba peligrosamente cerca de los bajíos, conocidos como Diamond Shoals, uno de los lugares más traicioneros de la costa atlántica americana. El guarda observó el barco con sus binoculares. Era el Carroll A. Deering, un schooner comercial que transportaba carbón. Pero algo no estaba bien. Hay cosas que la razón no puede explicar. Esta es una de ellas. Vean lo que informó el farero en su testimonio oficial. Vi al Deering acercándose peligrosamente a los bajíos. Intenté hacer señales de advertencia, pero no respondieron. Entonces, algo extraño sucedió. Un hombre apareció en decapa. No vestía uniforme de capitán. Gritó algo hacia mí, pero el viento se llevó sus palabras. Solo capté fragmentos. Algo sobre anclas. Algo sobre que habían perdido sus anclas. Su comportamiento era errático, nervioso, y luego desapareció bajo cubierta. Vi a otros hombres moviéndose, pero sus movimientos parecían desorganizados, caóticos, no como una tripulación normal. Y entonces el barco simplemente siguió navegando, directo hacia los bajíos. Al día siguiente, 1 de febrero de 1921, el Carroll A. Deering fue encontrado encallado en Diamond Shoals, completamente vacío. Cuando las autoridades finalmente pudieron abordar el barco días después, lo que encontraron planteó más preguntas que respuestas. La tripulación había desaparecido, los 11 hombres, pero no solo eso, los 2 botes salvavidas también habían desaparecido. Las pertenencias personales de la tripulación se habían ido. Los documentos de navegación, las cartas marítimas, el equipo del capitán, todo robado o llevado. Pero en la cocina encontraron comida preparada. La mesa estaba puesta para una comida. Había carne y vegetales en platos, como si alguien fuera a comer, pero nunca lo hizo. Las velas estaban completamente desplegadas, algo que ningún capitán experimentado haría al acercarse a aguas peligrosas. Y lo más extraño, encontraron las anclas del barco. No se habían perdido como el hombre gritó al farero. Estaban ahí, en el barco. La investigación reveló algo más. En los días previos al encallamiento, varios barcos reportaron haber visto al Deering navegando de forma extraña. Un capitán testificó que el Deering se acercó a su barco y alguien a bordo le gritó que no reportara su posición a las autoridades. Se encontraron botellas botadas de alcohol en los camarotes de los oficiales, pero no se encontró ni una sola gota en el resto del barco, como si hubiera habido una celebración o un motín. Las teorías abundaron: piratería, motín, secuestro por traficantes de ron durante la prohibición, interferencia de la Unión Soviética. Cada teoría tenía alguna evidencia, pero ninguna explicaba todo.
Lo que hace este caso especialmente perturbador es el testimonio del farero, ese hombre gritando sobre anclas perdidas cuando las anclas estaban en el barco. Ese comportamiento errático, esos movimientos caóticos de la tripulación. ¿Qué pasó en el Carroll A. Deering entre su última parada en Barbados y su encallamiento en Carolina del Norte? ¿Por qué la tripulación abandonó el barco pero dejó comida servida? ¿Quiénes eran los hombres que el farero vio comportándose de forma extraña? 11 hombres desaparecieron. Nunca fueron encontrados, ni sus cuerpos, ni los botes salvavidas. Es como si se hubieran evaporado del océano. Y para cerrar estos casos de barcos malditos, debo contarte sobre un misterio que ocurrió en 1955, mucho más reciente, con tecnología moderna, y aún así permanece completamente sin resolver. El 3 de octubre de 1955, el MV Yoyita zarpó de Samoa para destino a las Islas Tokeru. Era un viaje rutinario que debía durar 2 días. A bordo iban 25 personas, 16 pasajeros y 9 tripulantes. El Yoyita nunca llegó a su destino. Hay cosas que la razón no puede explicar. Esta es una de ellas. 5 semanas después, el 10 de noviembre, un barco pescador encontró al Yoyita flotando a 600 millas de su ruta planeada. El barco estaba parcialmente hundido, inclinado fuertemente a un costado, pero no se había hundido completamente. Vea lo que dijo el capitán del barco que lo encontró. Al principio pensamos que estaba abandonado hace mucho tiempo. Estaba cubierto de algas, inclinado casi 45 grados. Pero cuando subimos, vimos que había sido ocupado recientemente, muy recientemente. Encontramos vendajes médicos manchados de sangre en la deca, mucha sangre. En el camarote del doctor encontramos su bolsa médica abierta, con vendajes usados esparcidos, como si hubiera atendido heridas de emergencia. Pero no encontramos a nadie, ni al doctor, ni a los 25 pasajeros y tripulantes, solo sangre y vendajes. La investigación del Yoyita reveló detalles cada vez más inquietantes. El barco tenía suficientes provisiones para muchos días. Había comida sin tocar, agua potable, combustible. No había razón para abandonarlo, especialmente porque el Yoyita estaba diseñado para no hundirse. Tenía compartimentos de corcho que lo hacían prácticamente insumergible. La radio del barco estaba sintonizada en la frecuencia internacional de emergencia, como si alguien hubiera estado tratando de pedir ayuda, pero ninguna llamada de socorro fue recibida. Encontraron un toldo improvisado en la deca, como si alguien hubiera tratado de crear sombra de emergencia. Pero ¿sombra para quién, si no había nadie? El bote salvavidas había desaparecido, pero de forma extraña. No había sido lanzado correctamente. Parecía haber sido arrancado o cortado de sus amarres con prisa. Uno de los motores del barco estaba roto, pero el otro funcionaba perfectamente. El barco podría haber navegado con un solo motor. Y lo más desconcertante, encontraron un cuchillo del doctor cubierto de sangre. No sangre vieja, sangre relativamente reciente. Las teorías intentaron explicar lo inexplicable. Algunos dijeron que piratas japoneses los atacaron, pero no faltaba carga. Otros mencionaron un ataque de tiburones después de que la gente cayera al agua. Pero, ¿por qué todos caerían al agua? Hubo quien habló de motín o de que el capitán se volvió loco. La teoría más aceptada sugiere que el motor roto causó que el barco se inundara parcialmente. La tripulación, pensando que se hundiría, abandonó el barco en el bote salvavidas. Pero, entonces, ¿qué explica la sangre, los vendajes, el cuchillo? 25 personas desaparecieron del MV Yoyita en 1955.
nunca fueron encontrados. El bote salvavidas nunca apareció. No hubo cuerpos, no hubo sobrevivientes, solo un barco flotando, con sangre en la deca y vendajes médicos usados. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario contando qué caso te impactó más. ¿El Ouran Medan con sus tripulantes muertos de terror? ¿El Mary Celeste con su café todavía tibio? ¿El Deering con su tripulación comportándose extraño? ¿O el Yoita con su sangre y vendajes? Y si conoces otros casos reales, comparte el video. Nos vemos en el próximo.